Bueno, vamos a conversar en breve. Gracias por estar con nosotros, Simón Cansadilla, ¿no? Diputado a la Asamblea Nacional. Pero hay una información ya registrada oficial al parecer. Estado Bolívar, ahí está la página, fue adjudicado como triunfador Justo Noguera Pietri por el Consejo Nacional Electoral. Ahí está la página, la mostramos de inmediato, definitivamente de acuerdo a estas cifras, debe haber alguna razón, el triunfo en el Estado Bolívar fue otorgado a Justo Noguera Pietri. Yo creo que, Simón, si te parece, comenzamos por allí a ver, por la información que maneja alrededor del caso del Estado Bolívar, que hasta esta madrugada escuchábamos a los voceros e incluso también al propio Andrés Velázquez señalar que tenían actas, que tenían certeza y precisión de que había sido el triunfador. Esta mañana conversé con el diputado Américo de Gracia, quien me informó que ellos tienen todas las actas, que una vez que se publicó la ventaja de más de 5.000 votos y después de 2.700 votos en el portal, es porque el Consejo Nacional Electoral sabía que eso era irreversible y de manera milagrosa a las 12:45 de medianoche sale un nuevo resultado, que no se sabe de qué acta sacaron ese resultado, y proclaman a medianoche, ¿qué es esto que tenemos tomado aquí? militarmente la entidad regional a el candidato oficialista que había sido proclamado gobernador 48 horas antes por Nicolás Maduro y respetando al Consejo Nacional Electoral. Sí, ustedes pueden ver cómo Francisco Sucre, candidato de la Unidad, que presentó su renuncia y que se ordenó su sustitución, tiene 3.787 votos que no se le sumaron a Andrés Velázquez, violando el artículo 64 y 63 de la ley. Aquí está clarito un fraude que están cambiando los resultados de las actas y un fraude porque Podemos ver nuevamente en violación al artículo 63 y 64 que permite hasta 10 días antes sustituir candidatos. Ahí tú ves unos votos contabilizados de Francisco Sucre cuando él presentó su renuncia y se ordenó su sustitución. Igualmente, los otros candidatos que suman más de 10.000 votos que le daría el triunfo a Andrés Velázquez. Esto es una prueba de fraude fehaciente que hizo el Consejo Nacional Electoral. Pero no solamente con eso, todas esas adversidades, el hecho de que hubo centros electorales en donde están las zonas más terribles del arco minero, las mafias peores que fueron tomadas por asalto, a donde no permitieron los testigos de la unidad. A pesar de todo ese fraude, a pesar de las reubicaciones de última hora, Andrés Velázquez ganó la elección y el Consejo Nacional Electoral publicó en el portal los resultados cuando él está ganando. Y la propia Tibisay Lucena, en dos oportunidades. en dos oportunidades, y Tibisay Lucena lo dijo claramente, solamente vamos a publicar los resultados cuando sean irreversibles. Bueno, ayer a las 12:45 de la noche lo hicieron reversible, milagrosamente, a pesar de que los compañeros tienen todas las actas que le dan el triunfo a Andrés Velázquez con más de 2.700 votos. El Estado Bolívar se acaba de convertir, a partir de las 12:45 de esta madrugada, en el mejor ejemplo del fraude que se está perpetrando en Venezuela por parte del Consejo Nacional Electoral y del presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué va a pasar con el caso de Bolívar? Luego podemos ir a los otros espacios, pero ¿qué va a pasar concretamente? ¿Qué se puede hacer frente a esta realidad? No, nosotros vamos a seguir denunciando, protestando, reclamando ante semejante absurdo. Es decir, Nicolás está desesperado por defender a las mafias de la cabilla, por defender a las mafias que están saqueando a la nación con el coltán, con el oro, que están en todo lo que llaman el arco minero, y quiere un gobernador cómplice de eso. Y Andrés Velázquez le era absolutamente incómodo y por eso están burlándose, atropellando y cometiéndole un fraude al pueblo de Guayana. Yo escuchaba esta madrugada también, rumbo al canal Américo de Gracia, en una entrevista radial, donde me llamó la atención algo que él denunciaba, que esto fue una imposición presuntamente del poder militar. ¿Será cierto esto? ¿Tanto poder tienen los militares en la zona que imponen un candidato de ellos a ganar la elección? Carlos, ¿cómo te explicas que hace 48 horas, cuando el Consejo Nacional Electoral es la única entidad que no dio los resultados porque no lo tenían claro, el día domingo a las 9 de la noche, ese mismo día en la noche, Nicolás Maduro dijo que ellos habían ganado Bolívar? El presidente de la República, violando la Constitución, violando la disposición misma del Consejo Nacional Electoral. ¿De dónde él sacó esas actas para decir que su candidato había ganado cuando ni siquiera el Consejo Nacional Electoral lo sabía? Y ayer hizo lo mismo. Y sí, en la rueda de prensa lo anunciaron. A Andrés Velázquez, al compañero Andrés Velázquez, no le dieron acceso nunca a la entidad regional, a sus testigos. Y esta mañana, a las 12:45, casi a la 1 de la mañana, tomado eso militarmente, proclaman entre gallos
medianoche al candidato oficialista. Eso es evidente fraude. Cuando uno ve los resultados, 2 veces publicó el Consejo Nacional Electoral, primero con una ventaja de 5.400 votos y después una ventaja de 2.700 votos, y ya ahí era irreversible la situación, y ahora tenemos esto. Pero tenemos como Francisco Sucre presentó su renuncia 20 días antes y todavía tiene votos. Los partidos políticos ordenaron la sustitución del candidato, como lo establece el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de nuestro país, y eso lo violó el Consejo Nacional Electoral. Mira, ahí está la diferencia. Eso es fraude político, fraude electoral. Vamos al resto del país, Simón, tu percepción en general de lo que ha ocurrido. Bueno, miren, todos vimos cómo este fue el único proceso electoral que primero convocaron a inscribirse a los candidatos sin tener fecha, el proceso electoral. Ya por ahí había una inmensa irregularidad. Y nos enteramos cuándo era la fecha de las elecciones, casi a mitad del cronograma electoral. Esa fue la primera irregularidad. Después, como nos obligaron a inscribirnos antes y convocaron de manera apresurada un proceso electoral que debió haberse convocado en diciembre, como ellos mismos lo habían dicho, para que diera tiempo a hacer primarias, para que diera tiempo a hacer todo lo que se habían comprometido a hacer, a pesar de que las elecciones regionales se debieron haber hecho el año pasado, ¿no? Sí. El año pasado, porque esta Constitución dice que los gobernadores duran 4 años y que hay que convocar las elecciones con anticipación para sustituirlo. Y este gobierno y el Consejo Nacional Electoral no le dio la gana, violó la Constitución y la dejaron para este año. La presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo en cadena nacional que la iba a convocar en el primer trimestre de este año. No lo hizo. Después dijeron que era en diciembre y de la noche a la mañana la adelantaron, jugando con el país en una estrategia descarada para favorecer al gobierno y perjudicar a las fuerzas de oposición. Sin embargo, nosotros logramos hacer rápidamente unas primarias, pero después no nos permitieron la sustitución, violando la ley, precisamente para que ocurriera esto, para que los votos nulos o los votos de otros candidatos no se sumaran y hacer ese fraude. Después, faltando 48 horas, nos modifican 200 centros electorales, bien ubicados estratégicamente para perjudicar a la oposición, como fue el caso de Miranda. Nosotros vimos autobuses rojos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Nacional con afiches de candidatos del gobierno en el estado de Miranda remolcando gente a los centros de votación. Eso es ilegal. El día viernes repartiendo bolsas del CLAS y le decían a la gente: si usted no va a votar y se presenta con el carnet de la patria y sabemos por quién va a votar, nosotros no le seguimos entregando las bolsas. Eso es cohecho, eso lo viola, lo establece la Constitución como un delito electoral, igualmente la ley. Todo eso fue descarado y abiertamente notorio, público. Por eso los gobiernos del mundo, donde las democracias prohíben inaugurar obras, hacer cadenas y todo este tipo y conjunto de normas se respetan, están abochornados y consternados como este gobierno y este Consejo Nacional Electoral es abiertamente violatorio de todo principio democrático de equilibrio e imparcialidad. Bueno, muchas gracias, Simón. Disculpa que, bueno, como teníamos la cadena no pudimos de todas maneras desarrollar el resto de la entrevista, pero bueno, en términos generales los conceptos quedaron muy claros. Hacemos una pausa, amigos, al retorno el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.